Hola, estamos de nuevo acá. Bien, chicos. A ver. Me alegra, me alegra mucho que hayan preguntas. Eh, es un test bastante importante, por lo tanto, me complace de que ustedes estén interesados en ello. Eh, para no perder tiempo y más bien ganarlo, me gustaría que sigamos con, me gustaría que sigamos con con las preguntas. Adelante, tienen ustedes la palabra. Sí, Lisen, yo le preguntaba sobre los test, los trabajos extras que debemos hacer. No sé si vamos a hacer solamente un test, el de cuadro para adolescentes y el TAP también. Bueno, ayer les dije, ¿no? El de cuadros para adolescentes es bastante accesible porque ustedes están viendo que los test con estímulo audiovisual, como son los test que tenemos con las láminas, eh, son test que tienen un ritmo, su propio ritmo. Tenemos que hacer análisis, perdón, voy a admitir acá, tenemos que hacer el análisis eh, de nivel descriptivo y nivel interpretativo. Tenemos que hacer el análisis del protocolo que nos marca cada uno de los test y tenemos después que hacer el análisis global de la síntesis interpretativa. Es decir, hay 3 pasos: nivel descriptivo, nivel interpretativo, protocolo y el análisis, el informe final, síntesis psicoanalítica, llámenlo resumen, llámenlo como quieran, pero es el informe final donde se integran todos los datos. Entonces, el test de adolescentes es el más accesible. El TAP, chicos, tiene sus grandes ventajas. El TAP es un test que ustedes, por ejemplo, aquellas personas que el día de mañana quieren hacer clínica, aquellas personas que quieren hacer dentro de clínica forense, que es tan apasionante, pues resulta que el TAP va a ser un test sumamente importante. El TAP se constituye en una herramienta para ustedes, para los que quieren hacer sobre todo forense, se constituye en una herramienta requete, riquininísima. Pero chicos, es más complicada. Más complicado el test, el TAP. Ahora, obviamente, si ustedes están haciendo el TAP, pues me presentan el TAP. Si ustedes han hecho el test de los adolescentes, pues me acepto el test de los adolescentes. El beneficio de este trabajo extra es de que a su nota ya total, que ustedes saben que va a ser un promedio y van a sacar en todas, van a sacar la misma nota, en todas las casillas, van a sacar la misma nota.
A su nota total pueden agregarle hasta 10 puntos. ¿Por qué hasta 10 puntos? Es decir, yo voy a ver cuánto esmero, voy a ver cuán bonito, cuán trabajado está el test. Y al verlo, entonces puede aumentar hasta 10 puntos, pero ya del puntaje final que ustedes tengan. Por lo tanto, es una gran ventaja. No voy a promediar con los otros trabajos, porque este trabajo es voluntario. Voy simplemente a aumentar a la nota que ustedes obtengan hasta principios del otro mes. Ya nuestro programa está totalmente copado, chicos. Necesitamos, la próxima semana empezamos con CAT. CAT H y con CAT A la podemos ver en una semana. Después tenemos que ver CAT SEX. Y luego ya vienen todos los cuestionamientos que vamos a tener a todos los test que vamos a llevar, que estamos llevando y que, por ejemplo, yo pensaba de que el TAP podríamos verlo en una semana, en 2 clases, ¿no? Para que por lo menos tengan idea de ese test que les va a servir muchísimo en nuestro medio. Sobre todo pensando, chicos, que si hay una dolencia en nuestro medio es que nuestro superior no es tan sólido, nuestro superior no ha sido internalizado tan adecuadamente. Necesitamos mucho, como esta mañana les decía a los de Proyectivas 1, necesitamos mucho que nos miren, que nos exijan que... ¿Por qué tanta deserción en los cursos que ahora estamos llevando a cabo virtualmente? Porque lo virtual es más trabajo de ustedes. Es mucho trabajo para nosotros porque tenemos que volcar todo lo que sabemos, ya sea por escrito, pero el trabajo es más personal. No estamos persiguiéndolos, mirándolos. Oye, ¿hiciste el trabajo? ¿No hiciste? ¿Sabes? ¿No sabes? ¿No? Cuando lo normal sería, yo quiero saber sin que me persigan. Yo quiero asumir la construcción de mis conocimientos sin que me vigilen, sin que me persigan. Quiero ser el mejor psicólogo de Cochabamba sin que me exijan, sino porque yo me amo, porque yo me quiero, porque yo quiero tener esa posición. Y para eso tengo que estudiar, sin necesidad de que el docente esté tras de uno. Cosa bien difícil. Por eso es que muchos han desertado porque no tienen los medios para hacer un seguimiento como el que tenemos nosotros. No hay computadora, no hay esto, tienen muchos límites. Pero otros han desertado porque les resulta muy angustioso el hacerse cargo de sí mismos, el responsabilizarse por sí mismos. Entonces, es por eso bueno, esta responsabilidad por nosotros mismos pasa por un superior. Lo que les decía, el TAP es un buen instrumento para ello. Es un instrumento magnífico para observar valores, principios. Es un instrumento, creyeran, no es creado por el psicoanálisis. Es un instrumento
que fue generado por la escuela gestáltica. Y es un buen instrumento. Y yo les enseñaría el cómo aplicarlo a partir de nuestro medio. Si tenemos tiempo, chicos, ¿no? Pero, volviendo a la pregunta, ¿pueden ustedes hacer o el test de... Ayer les dije que mejor sería el test de los adolescentes porque es más fácil corregir. En cambio, el TAP es un tanto más complicado. Veremos cómo se nos viene presentando el tiempo, ¿no? Sobre todo somos esclavos del tiempo. A ustedes yo les he exigido mucho más porque en realidad les exigía las 2 clases de proyectivas 1 y las 2 clases de proyectivas, perdón, las 2 clases del grupo 1 y las 2 clases del grupo 2. O sea, esa exigencia ha hecho de que estemos llegando a fin de el semestre con tranquilidad, con relativa tranquilidad. Me gustaría que nos centremos un poco en Pata Negra para, bueno, pero esas preguntas eran importantes. A ver, Meliana, creo que quieres hablar. Sí, Listen, le quería hacer una preguntita. ¿Qué pasaría si el paciente, al momento de tomarle una lámina, eh, relata la muerte de uno de los progenitores, siendo que en una lámina anterior, pues lo tomó ese progenitor como alguien cariñoso y demás? O sea, ¿cómo se podría interpretar eso? Muy buena tu pregunta. Ibar, ahorita te doy la palabra. Meliana, a ver, ay Dios, ¿han leído en Interpretación de los Sueños el sueño con la muerte de algún ser querido? Pues es semejante, la interpretación es semejante. Un ser querido, muy querido, puede tener también, puede suscitar también sentimientos contradictorios, sentimientos encontrados, que nosotros llamamos ambivalencias. Un ser querido puede ser tan querido como también tan rechazado. Dentro de, no se olviden, malestar en la cultura, es decir, nosotros somos ambivalentes de por sí. Por lo tanto, necesitamos ligarnos, relacionarnos, tanto positivamente como negativamente. Y la cotidianidad hace de que muchas veces, ¿cuántas veces ustedes han renegado contra sus papás o contra las personas que más los quieren? Amo a mi papá, pero la vez que no me deja ir a una fiesta, la vez que me riñe, la vez que me regaña, lo odio. ¿No es cierto? Por lo tanto, esas contradicciones son muy bien resueltas por la ambivalencia, amor y odio. Puedo amar tiernamente a una persona, pero también en cuanto me frustra, en cuanto me pone límites, en cuanto se constituye en algo frustrante para mí, la puedo rechazar. Por lo tanto, lean por favor la muerte en la interpretación de los sueños, la muerte de seres queridos, que es la misma. O sea, una agresión muy grande es hacer morir a nuestros papás, o en sueños o en nuestros test. ¿Te contesté, Meliana?
Sí, Licen, muchas gracias. Ibar, por favor, tú estabas levantando la mano. Sí, Licen, era más que todo un tema de aclaración. Yo, bueno, lo había entendido, digamos, en este estaba leyendo este test que es el auxiliar de caso Dunia. O sea, ¿Ya? aquí estaba leyendo, su historia tiene puro mujeres, pero en su relato toma de un niño y su engaño con su tío. Y también nos dice la elección de las tres hay, las tres no hay. Solo he encontrado dos, tampoco he encontrado tres. En la historia, bueno, también llama la atención que tiene, a ver, perdón, a 17 láminas escoge para su historia, dicen. Ujú. Por lo tanto, las 17 láminas es un error de la persona que ha tomado. Precisamente hemos puesto tanto la historia de Armando como la historia de esta persona a la que te refieres, la hemos tomado porque hay errores en la toma en esta. Y en la otra, en el caso Dunia, ¿no? Y en la otra hay algo que ustedes tienen que analizarlo. Hay algo que ustedes tienen que pensarlo para salir salir airosos como psicólogos. Eh, cuando elige las 17 láminas, generalmente les he dicho de que lo hacen los niños pequeños. Cuando lo están haciendo los niños grandes, tiene otra interpretación, pero también la mayor interpretación es psicólogo, psicóloga que tomaste ese test, la chancaqueaste, es decir, no tomaste bien. Pero si espontáneamente hace eso un chico grande, podríamos interpretar como una necesidad de no sentirse culpable, no sentirse un tanto omnipotente, no sentirse culpable por el rechazo de algunas de las láminas. O sea, podría tratarse de una defensa maníaca. Todas me gustan, todas quiero, todas, elijo todas para hacer la historia, todo. Pero entonces, como es todo, ese absolutismo nos lleva a interpretar un tanto de omnipotencia, un tanto de evasión a los conflictos e incluso un tanto de sentimientos de culpa por no haber podido elegir las que podrían entrar en la historia y las que no. Te contesté, Ibar Henry. Sí, listen, yo, a ver, no sé, bueno, cometí un error. Primerito he empezado, digamos, por hacer el cuadro de su narración de su historia. Luego me he ido, digamos, láminas que me gustan y no me gustan. Entonces yo había hecho con mi hipótesis, su madre le está engañando con su tío. Y dije, bueno, eso me ha ocurrido, ¿no? Desde luego me he puesto a leer que se llama la entrevista y en la entrevista, o sea, nada que ver con el relato que dice. Bueno, algunas cosas sí, digamos, han coincidido con lo que dice en la entrevista. Entonces, mi duda, digamos, me ha entrado, digamos, dice. No Ya, sé si he empezado más. Sí. es muy atrevido lo que dices de que la mamá puede estar engañando con su tío. Lo que sí puede darse, a ver, si no te consta, si en la historia no hay, no es un poco difícil, ahí no. Podría ser como no podría ser, pero no puedes arriesgarte a decir o a lanzar una hipótesis tan cruda, ¿no es cierto? Pero sí, lo que en muchas familias sucede acá es que muchas veces el tío, el abuelo, el primo,
algún familiar que no es el papá adopta el rol de papá, adopta el rol paterno. Generalmente esto sucede en niños abandonados, generalmente esto sucede por el padre, ¿no? Generalmente esto sucede en niños que viven, que conviven con los familiares, con otro tipo de familiares. Y en niños que conviven con papá, mamá, pero además el tío cobra una importancia muy grande, es porque, o sea, es por algo. Tal vez el tío se está haciendo querer por el chico y está haciendo un modelo de identificación. O sea, estoy hablando no del caso específico que nos ocupa, sino estoy hablando de, en general, tenemos que tomar esto en cuenta, de que es posible de que el tío sea un personaje, no, no es posible. Es ya un personaje importante porque está siendo integrante de su discurso del niño. O sea, todo personaje que es integrante del discurso del niño es importante, ya sea para bien o ya sea para mal, pero es importante. Sí, Lisen. Después, se podría, como tiene 11, entonces, ¿cómo está? Se me ha ido la pregunta, Lisen. Bueno, no importa. Tal vez se podría interpretar, me querías decir de que es una persona, es una niña ya grande y que entonces ya te he dado la interpretación, ya te he respondido. Ah, sí, Lisen. Ahora sí, ya uní. ¿Por qué en su historia del ataque es de 6 años y tiene 11 años ella, Lisen? Porque hay regresión, hay una tendencia a la regresión, chiquito. A ver, A los 11 cuando años ya se podría poner como regresión, Lisen, ya a esa etapa ya siempre, de los 12. Ah, ya. siempre, desde los 5 años, 4, o sea, hay chiquitos que tienen su hermanito o su hermanita y hacen regresiones y o sea, vuelven a hacer pis, se hacen, por la rivalidad fraterna, se hacen más niños. Yo soy niño, yo soy guaguita, yo quiero niños que ya han sido destetados hace ratísimo y siguen tomando, vuelven a tomar mamadera cuando llega el hermanito, la hermanita. Por lo tanto, la regresión siempre se da, Ibar, siempre. Y siempre vamos a regresar o a momentos y a situaciones vividas muy intensamente o gratamente, o vamos a regresar a situaciones y vivencias ingratas. O sea, la fijación depende de la fijación. Y la fijación puede darse o porque en esa etapa hemos sido requete felices y queremos volver a tener ese tipo de satisfacciones, o de lo contrario, regresamos a situaciones en las que hemos tenido frustraciones, vacíos, decepciones, insatisfacciones, para tratar de arreglar, para tratar de cubrir los vacíos que en esa época se ha tenido. O sea, los puntos de fijación son o por mucha gratificación o por mucha insatisfacción. Y nosotros, los seres humanos, regresamos a esos puntos, o que han sido demasiado gratificantes o que han sido demasiado insatisfactorios. ¿Te contesté, Ibar? Sí, Lisen, y también
Tengo una duda también. Ya que tiene 11 años, ya está, que está en la etapa de latencia por ahí, ya podría dar una hipótesis de su estructura o ya estaría consolidado su estructura psíquica, Licen. Yaps, Ibar, chicos, la estructura se consolida al salir del Edipo, Sí, 6, 7 años. 11 años ya es ahora. Lean, por favor, resolución edípica de femenina, la resolución edípica femenina. En la resolución edípica femenina vamos a tener un fenómeno. La resolución edípica masculina, es abrupta. O sea, te corto el pito, por lo tanto, ¡chac!, entras directamente a la lógica y entras directamente a la socialización y entras directamente a la muerte del egocentrismo, etcétera, etcétera. En cambio, en la resolución edípica de la niña es una curva, una pendiente así tranquilita. Tanto que Freud dice de que muchas veces las mujeres nunca terminan de elaborar el Edipo. Por eso se casan con hombres mayores, por ejemplo, ¿no? O sea, nunca terminan de elaborar el Edipo. Y en realidad la niña tiene una pendiente de resolución edípica así gradual y que dura muchas veces hasta los 9, hasta los 8, 9 años. Ahora, eso no quiere decir que no lo resuelvan. Muchos resuelven el Edipo, pero otras niñas no lo resuelven nunca. Lo dice Freud. Lo dice Freud en resolución edípica femenina. Por favor, busquen. Ahora, esta niña puede estar dentro, además, por las características que tiene, podría estar, ojo, vayan a estudiar e investigar, podría estar en ese rango de personas en las que no terminó de elaborar el Edipo, o adolescencia. En genética les dije, hemos pasado muy rápido a adolescencia, pero les dije de que de acuerdo a los psicoanalistas, la adolescencia es la última etapa en la que hay movilización del Edipo. Ojo, no hay resolución, porque la resolución ya ha sido en la infancia, a los 6, 7 años, sino movilización del Edipo por la búsqueda de identificación sexual, por la búsqueda de identidad, por la búsqueda de ese, o sea, en ese periodo tan conflictivo que hay búsqueda del sí mismo. El eje es, en la adolescencia es quién soy. Y en niñitas, bueno, en la mayor parte de los seres humanos, no en niñitas solamente, comienza a los 10 años con la pubertad, con esos cambios fisiológicos que tenemos, para resplandecer en la adolescencia con toda la conflictiva edípica a los 15 años más o menos. Ahora, esta niña estaría en la pubertad con una movilización edípica. ¿Estaría? Ahora, en niños preferimos hasta los 15, 16 años, chicos, depende del caso. Nuestros diagnósticos son descriptivos, totalmente descriptivos. ¿Por qué? Porque no podemos encasillar a los niños en una estructura. En niños más pequeños, 5, 6 años, 7, 8 años, está recién resolviéndose el Edipo. Una razón válida. Pero la otra razón válida es de que nosotros no podemos encasillar al niño en ningún cuadro psicopatológico todavía, aunque sabemos que la neurosis es lo normal, pero no podemos hacerlo.
encasillarlo sería, ahí nos estamos quedando otra vuelta sin tiempo. Encasillarlo sería encuadrarlo, condenarlo, ¿no? Generalmente en niños nuestro diagnóstico es totalmente descriptivo. ¿Por qué? Porque le sirve más a los papás. El niño está presentando estas características, este tipo de relaciones con el papá, percibe de esta forma a la mamá, su percepción subjetiva sobre los hermanos es esta, etcétera, etcétera. En niños no encuadramos. Y esta niña, Dunia, todavía está dentro del rango en el que nosotros no encuadramos. Es decir, el diagnóstico al que ustedes tienen que llegar, el diagnóstico al que ustedes tienen que arribar es descriptivo. No es así estructura, funcionamiento, cuadro, como lo hacemos con los mayores. Acá describimos cómo está papá, cómo está mamá, cómo está internalizando las imágenes y las figuras de papá y mamá, cómo está internalizando las imágenes y las figuras de los hermanos. No se olviden, esto es bien interesante. O sea, un niño no se inventa. Es como si nosotros quisiéramos decirle, ay, ¿estás sintiendo esto? No lo sientas, ¿no? O sea, estás inventándote. No, el niño lo siente, lo que siente, lo expresa, lo manifiesta, lo dice. Entonces, chicos, muchas veces yo agarro y digo, hay una mala internalización, hay una mala relación con el papá, y el papá agarra y dice, no, conmigo se lleva requete bien. Oye, en los test me sale eso. Entonces, algo está pasando. O sea, no podemos agarrar y decir al niño, te has inventado. Entonces, nosotros planteamos los diagnósticos de niños descriptivamente, incluso con el afán de que en la dinámica familiar haya un cambio. Si hay un papá por algo rechazado, entonces tiene el papá que cuestionarse lo que está haciendo mal, y nosotros tenemos que ayudar como psicólogos a que el papá se movilice con ello, o a la mamá que se movilice con ello, ¿no? Entonces, nuestro rol es de movilizar muchas veces para que se genere un cambio. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir? Si hay una mala percepción del papá o una mala percepción de la mamá o de los hermanos, es por algo. Esa mala percepción es por algo. No podemos desvalorizar lo proyectado por el niño. ¿Te contesté, Ibar? Sí, dicen, ahora sí, ahora también dicen, tenía un puntito, digamos, para el análisis tengo que tomar los temas que, digamos, tienen una A y uno menos A, ¿no ve? Y Sí, ahora, y los temas más conscientes serían los 3A y los no 3A, ¿no ve? Esas son las que son exacto. más Los relevantes, lo más que mi punto de vista, ¿no? conscientes. Ah, ya, Exacto, eso es exacto. listo. Y los más inconscientes son las que se chocan. Una A y una no A, una no A y una A. Son los que Esos se son los, chocan. y Esos esos son son los los, que van a poner valor, ¿no? A la ciencia interpretativa, ¿no, Lisian? esos son los que van a tener el mayor valor, porque son los que se están constituyendo en trauma, son los más inconscientes. Las 3 Gracias, A's y Lisian. las 3 no A's son los más conscientes. ¿Más preguntas, chicocas? Dicen, capaz es un Gris. poco delicado tocar este tema, pero puede haber casos en que los niños puedan proyectar acoso, violencia diferente a lo sexual. Sí. ¿Cuál sería nuestro rol ahí? Digamos, tendríamos que Ay, decir a la familia, una denuncia, no sé,
¿Cómo podríamos hacerlo en este punto? Porque es muy delicado, ¿no? Es muy delicado, chicos. Lo que se hace generalmente es lo siguiente. Si nosotros somos testigos de algún tipo de acoso, de violencia sexual, de violencia en general, sea psicológica, pero violencia, nosotros tenemos por ley la obligación de denunciar, por ley. Ahora, muchas veces lo que generalmente hacemos es advertir a la persona, a la tutora o al tutor, de que si no se denuncia, nosotros vamos a tener que hacerlo. A mí me ha tocado muchas veces tener que hacerlo. Y generalmente lo que he hecho es poner en manos de la justicia, es decir, acá hay esto, tomen ustedes, yo cumplo con mi rol. Ahora, lo que primero se hace es hablar con el tutor, con la tutora, con la persona que ha traído al niño y decir, si ustedes no lo hacen, lo hago yo. Y si yo lo hago y la familia no lo hace, los que van a la cárcel es la familia. Una vez a una niña, la mamá le quemó la boca. ¿Por qué? Porque la niña le dijo, mi padrastro me viola, 5 añitos, 6 añitos. Y la mamá dijo, mentirosa, y le quemó la boca. Entonces hemos denunciado, en ese entonces había una oficina que se llamaba DIRME, que era la Dirección de Protección al Menor, y ahí, o sea, la tía y yo hemos ido a denunciar. Porque la chiquita tenía toda la boca quemada, metió la mamá en una brasa en la cocina y le quemó la boca para que no hablara. Y muchas veces, lastimosamente, sucede eso. Ahorita tenemos muchas mamás que prefieren sacrificar a la hija que denunciar a la pareja. O sea, te vas a quedar vas a dejar a tus hermanitos sin papá, sin mamá, dice. Entonces, lastimosamente, ahí está nuestro rol también un tanto difícil. Y gracias por tu pregunta, pero es algo que nos toca. Por ley tenemos que denunciarlo. Si es que nosotros no hemos denunciado, podemos ser factibles y van y dicen, pero yo la llevé al psicólogo y el psicólogo sabía de que esto estaba ocurriendo, nosotros podemos ir a la cárcel. Como que hay un psicólogo en La Paz que ha ido a la cárcel por esto, por encubrir, porque nos volvemos cómplices. Si no denunciamos, nos volvemos cómplices. ¿Qué les parece? Bueno, otra vuelta, nos estamos quedando sin tiempo. Rapidito, hay un minutito para contestar la última pregunta que ustedes pudieran tener. Bueno, chicos, gracias por esta sesión. Meliana, ¿quieres decir algo? Sí, Lisen, una preguntita más. ¿Qué pasaría si el niño quiere añadir al dibujo a un personaje más? E insiste, insiste, insiste. No Y hay obviamente problema. en su relato igual. Meliana, no tendría ni que insistir. Ustedes tienen que dejar. Eh, Ah, ok. tiene que ser la pericia de ustedes. No, o sea, él por algo te está haciendo esto. Entonces, es la pericia de ustedes. No hay conducta que no sea interpretada. Dayana, ¿querías decir algo? No, Lisa, Ah, solo ya, estaba aplaudiendo. ya. Entonces, Meliana, a interpretar. O sea, todo lo que produce el niño hay que interpretarlo. Chao, chicos. Ya, gracias. Nos vamos a ver Adiós. la próxima semana y espero tener la misma
audiencia. Nos vemos.